Voces que siembran. El podcast de Stoller, líder en bioestimulantes, te acerca temas de interés sobre el agro para mejorar los resultados en tus cultivos. Cuando pensamos el capítulo que van a escuchar a continuación, nos preguntamos si es realmente posible lograr una producción agropecuaria sustentable utilizando insumos amigables con el medio ambiente y al mismo tiempo ser eficiente y altamente productivo. La respuesta es que sí, se puede, pero les recomiendo escuchar todo lo que tienen para sumar nuestros especialistas, porque sus palabras aportan mucho para transitar ese camino. Soy Daniel Aprile y los invito a escuchar el cuarto episodio de la primera temporada de Voces que Siembran. Voces que Siembran. Información para productores comprometidos con la evolución del campo. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de los podcasts de Stoller y la verdad es que tenemos mucha expectativa para este encuentro. Básicamente tiene mucho que ver con la sustentabilidad, con el uso de los bioestimulantes y con esa idea y ese debate que hay siempre acerca de cómo ir logrando sustentabilidad dentro del sector. Sustentabilidad de todo tipo, ¿no? Económica, productiva, ambiental, pero hay una cuestión que es muy importante, que es esa búsqueda de mejora de la eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados. Entonces acá me parece que con los expertos y los especialistas que tenemos convocados para el día de hoy hay mucho para hablar en este sentido. Está con nosotros el ingeniero agrónomo Mauricio Casquero, que es responsable de desarrollo de bioestimulantes y eficiencia nutricional de Corteva. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por sumarte. Muchísimas gracias por la invitación. Y también está con nosotros el ingeniero agrónomo Wenceslao Tejerina, que es asesor en nutrición de cultivos y productos biológicos en Agroestrategias Consultores. Es el titular, de hecho, de la consultora. Va a ser un placer también compartir la charla con vos, Wenceslao. Gracias por sumarte. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, me parece que lo primero que tenemos que poner en claro es qué son y qué tenemos que esperar de un bioestimulante. Bueno, definiciones de bioestimulante, la verdad, yo hace ya algunos años que estoy en el tema y la realidad que hay muchas definiciones, pero, o sea, si tenemos que elegir una, o sea, podemos decir que es una sustancia o puede ser también un microorganismo que en general va aplicado a la planta, pero bueno, muchos de ellos también se aplican al suelo y básicamente lo que tienen como objetivo es mejorar el crecimiento y la salud de las plantas. Y si profundizamos un poco más, o bueno, lo que se podría preguntar ahí es, bueno, un fertilizante, ¿no? Podría ser considerado un bioestimulante, ¿no? Porque en definitiva buscamos eso, que la planta crezca más y esté más sana, pero bueno, la realidad es que tienen como objetivo distinto. Un fertilizante lo que nos va a estar aportando son nutrientes y el bioestimulante lo que hace es actuar sobre algún proceso fisiológico de la planta, ¿no? O sea, puede o mitigar un estrés o mejorar la absorción de algún nutriente, incrementar todo el sistema radicular de la planta. Y en definitiva, lo que busca cualquiera cuando aplica algún producto en un cultivo es, bueno, tener una planta más sana, mejorar o calidad o cantidad o ambas, ¿no? O sea, mejorar el rendimiento. Bioestimular la planta es más viejo que la escarapela, diría mi abuela. En la antigüedad, cuando se le aplicaba, digamos, bosta de cualquier animal a una planta, se lograba un mayor crecimiento y de alguna forma estabas bioestimulando. Eso fue el origen, digamos, de la bioestimulación, de la nutrición de cultivos también, si querés verlo. Y en realidad hoy que conocemos un poco más y que la tecnología ha avanzado, entendemos un poco más el proceso fisiológico que es el que produce la bioestimulación, ¿no? Pero bueno, no es otra cosa que lo que contó Mauricio. En realidad lo que queremos es justamente una planta que mejoren el desarrollo y a los que trabajamos en agro y en cultivos extensivos, en general, es que mejoren los rendimientos. La pregunta iba más que nada y me gustaría que tengamos una reflexión bien concreta para los que nos escuchan y que son productores o asesores y dicen, bueno, entonces en definitiva, ¿por qué? ¿Por qué aplico? ¿Por qué me voy a un bioestimulante o por qué me voy a un bioinsumo? Pero en particular, ¿por qué me voy a un bioestimulante, por ejemplo? Vos hablaste, Daniel, recién de sustentabilidad. Dentro de Agroestrategia lo que hacemos, asesoramos nosotros, y voy a ser un poco crudo con esto, pero en realidad es la realidad del sector en el que nos manejamos. Cuando, en general hasta hoy, hasta hace poco tiempo, cuando hablabas de sustentabilidad, el productor pensaba que era un costo adicional que no le iba a generar una renta. O sea, vos podés tener prácticas sustentables y sostenibles dentro de la producción y como decía bien Mauricio, puede ser que sea un costo adicional a eso y que no necesariamente tenga un retorno a la inversión importante.
no sé si me explico, o sea, vos podés hacer un manejo más sustentable de tu agricultura y te digo, hasta hace poco tiempo el productor que nosotros le proponíamos hacer eso entendía que se metía en un costo, digamos, más grande y que no sé si era tan claro que eso era rentable, ¿sí? O sea, entonces, la verdad es que cuando proponíamos esto, nos miraban con cara rara, nos miraban para decir, che, pará, vos me vas a hacer gastar más plata y no sé si voy a ganar más. Hoy empieza a cambiar un poco ese panorama y lo que empezamos a ver es que coinciden, podemos, mediante algunos productos que empiezan a aparecer en el mercado, ser sustentable y ser rentable a la producción. Acordate que el extensivo en eso es bastante crudo, o sea, quiere sacar más rendimiento, en algunos quiere sacar un poco de calidad como puede ser trigo, pero en realidad en general nosotros queremos sacar más kilo por hectárea, ¿no? Y entonces, bueno, la lógica de todo este tipo de productos que se usa en extensivo es esa. Y ahora empieza a pasar que tenemos productos dentro de los biológicos que cumplen con los dos requisitos, ser sustentable y mejorar la rentabilidad. Ahí hay una diferenciación bastante clara, que bueno, parte la abarcó Wenchi respecto a lo que son cultivos extensivos, donde la sustentabilidad sin duda queda como una segunda o tercera prioridad, donde el objetivo es rendimiento, pero hay otros cultivos, como por ejemplo papa, incluso maní también, donde la presión del sector industrial es grande en cuanto a bajar la huella de carbono y ser más sustentable, ser más amigable con el medio ambiente. Y en encuestas que hemos realizado, la sustentabilidad y el hecho de bajar la huella de carbono está incluso por encima un incremento de rendimiento. Una buena razón la que estás dando, Mauricio, para hacer ese paso hacia los bioinsumos y en particular hacia los bioestimulantes. En este contexto, y bien acota Mauri a lo que yo digo, me parece súper interesante lo que dijo, nosotros nos empezamos a encontrar con empresas que asesoramos que los créditos que empiezan a recibir empiezan a tener algún requisito de que hagas un manejo sustentable de tu producción. Entonces, digamos, se empiezan a alinear los planetas en Argentina como para incorporar este tipo de productos, justamente empezar a pensar en la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema, siendo rentable, ¿no? Nuevamente. ¿Estamos en deficiencia de nutrientes, de algunos nutrientes? En particular, siempre se habla de ese tema. En general, o sea, las deficiencias nutricionales son nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Soja, por ejemplo, que tiene alta demanda de nitrógeno, ¿no? Sabemos que tiene fijación biológica de nitrógeno, ¿no? Atmosférica por los Rhizobium. Generalmente no alcanza a satisfacer todas las necesidades. Por eso, bueno, hay algunas alternativas ahí, algunas herramientas que se podrían estar utilizando. Pero la realidad que estando Wenchi acá en la charla sería como una falta de respeto que querer aportar sobre el tema teniendo un especialista en nutrición, nutriente a lo largo del país. Sí, yo lo que puedo sumar es, mirá, yo lo que te puedo decir al respecto es que Argentina en general, y particularmente Pampa Húmeda, tiene unas ventajas, digamos, comparativas con el resto del mundo en lo que es nutriente y calidad de suelo excepcionales. Vos te vas a ver la realidad productiva, por ejemplo, de Brasil, y químicamente los suelos ahí tienen carencias que la Argentina no tiene. Imagínate que para tirarte algunos números, una planta necesita entre 16 y 18 nutrientes esenciales, y como bien dijo Mauri, nosotros trabajamos con nitrógeno, con fósforo, azufre, alguien y algún picante puede ser zinc, ¿no? Trabajamos con 4 de los 16 y los 18. En realidad el resto lo está aportando todo el suelo, entonces hemos sido beneficiados con el ambiente donde producimos. Yo por ahí siempre me aclaro y me circunscribo a lo que es cultivo extensivo, ¿no? Que es lo que conozco y que es lo que sé. Pero bueno, te digo, tenemos bastante aporte del suelo. Es verdad también que a lo largo del tiempo ese aporte del suelo que ha hecho, digamos, esa bondad del ambiente que nos ha provisto de esos nutrientes para sacar nuestra producción, digamos, empieza a mermar. Entonces nos empezamos a encontrar que ya en suelos y en lotes de varios años de agricultura empiezan a aparecer nutrientes que antiguamente no estaban en carencia o no eran deficientes. Y entonces, bueno, ya más allá del nitrógeno conocido, del fósforo, empieza a aparecer una deficiencia de azufre, empieza a aparecer una deficiencia de zinc, empieza a aparecer deficiencia de boro, en alguna zona de la Argentina, alguna centro de Santa Fe y Entre Ríos, potasio. Bueno, en fin, empiezan a sumarse algunos nutrientes que tienen carencia y que tenemos que empezar a aplicar. ¿Y se hace? ¿O se lado? Argentina tecnológicamente es de punta en agricultura, la verdad que portamos conocimiento, somos muy buenos haciendo, digamos, el manejo general de los cultivos.
La verdad es que para tirarte un dato, del 100% de la superficie que se produce y que generalmente se fertiliza, solamente el 30% se analiza, se hace un análisis de suelo. Entonces, en general, lo que nosotros vemos es que, bueno, estamos fertilizando, pero no necesariamente lo estamos haciendo con los nutrientes que tenemos deficiente en cada lote porque nos falta el diagnóstico, ¿ok? No sé si fui claro con el concepto, pero lo que estamos proponiendo todos los técnicos que nos dedicamos a esto es, bueno, a ver, sería como automedicarse en la medicina tradicional, ¿no? No ir a un médico y pensar que yo tengo un problema y tomar un antibiótico. Bueno, esto es medio parecido. Vos le preguntás a los productores si fertilizan, te dicen que sí, y le dijiste, che, ¿hace un análisis de suelo? No. Bueno, va de paso la crítica y el palo a los productores y a los técnicos. Pero es la realidad de lo que sucede. Y nosotros cuando nos ponemos a hacer diagnóstico empezamos a ver que esa variabilidad realmente existe y que cada zona tendría que tener su deficiencia y su aporte de nutrientes como fertilizante. Con estos datos que acabas de aportar, Wenceslao, me parece muy bueno, y ya que hablabas de tecnología, de lo que en realidad se necesita y qué hay que hacer, meternos en la segunda parte de la charla, que es básicamente hablar de los bioestimulantes, concretamente de Bluen específicamente. Recién hablabas de tecnología. Me gustaría que Mauricio nos cuente cuánta tecnología, ya sea de proceso, de producto incluso, hay en un producto como Bluen. Bueno, algo mencionó Wenchi al comienzo de la charla en cuanto a quizá la cantidad de productos. O sea, en todo el ámbito de bioestimulantes, o sea, se viene trabajando desde hace muchos años y hay muchos productos disponibles, muchos de ellos quizá algo carente de desarrollo, inversión y nada, conocimiento atrás de los mismos, ¿no? Bluen, por ahí para los que no saben, es una bacteria que tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico a nivel foliar. Es un producto que es una bacteria que se puede aplicar en múltiples cultivos y de esta forma vamos a estar aportando nitrógeno de forma sustentable al sistema. La realidad que para llegar hasta un producto como este, o sea, realmente se incorporó muchísimos recursos, o sea, se incorpora alta tecnología tanto en el desarrollo como en la fabricación, en todo el proceso productivo para poder llegar a una formulación estable. Incluso se sigue ya con el producto comercial buscando nuevas versiones donde se pueda ir mejorando incluso más para ir adaptándose a todos los mercados. Pero la realidad es que hay muchísimo trabajo detrás de un producto como Bluen, no solo hablando en criollo, o sea, desde la cocina, que es toda la parte de producción del producto, sino todo lo que está posterior a eso, que es toda la realización de ensayos, de pulir el posicionamiento y poder brindarle al productor una herramienta que en este caso permita incrementar el rendimiento de forma sustentable. Vos, Wenceslao, con lo que estaba mencionando recién, Mauricio, ¿qué oportunidades ves con productos como este acá en la Argentina? Mirá, nosotros en Agroestrategia hacemos gran cantidad de ensayos, trabajamos con muchos productos relacionados a la nutrición, a biológico y demás, y la verdad es que, bueno, es un tema que me apasiona, pero rara vez encontramos un producto que nos sorprenda, y la verdad que Bluen lo fue. Nos impresionó cuando empezamos a hacer los ensayos para el registro del producto, la respuesta que tenía, y enseguida nos dimos cuenta que era un producto distinto, que venía a ocupar, digamos, un lugar que estábamos necesitando, y en lo que hablábamos al inicio de la sustentabilidad y la rentabilidad, es uno de los primeros productos que nosotros empezamos a probar que los cumple. O sea, esto es un microorganismo que coloniza la planta y que le aporta parte del nitrógeno que necesita. Lo conocíamos para soja, el nódulo, el bradyrhizobium, digamos, la fijación biológica, pero ahora tenemos una herramienta, digamos, adicional a eso, que es efectiva para varios cultivos. Y como te decía antes, en realidad el origen del desarrollo de eso es para mejorar la eficiencia en el uso de, en este caso, nitrógeno, pero la verdad que en Argentina viene también a cubrir una necesidad que, bueno, aporta nitrógeno a gran cantidad de los cultivos donde nosotros lo utilizamos, nos mejoraría la logística del manejo del nitrógeno tradicional. Y encima es nitrógeno verde, la verdad que esto es un golazo, es nitrógeno que, como bien dijo Mauri, digamos, ahí empezamos a pensar en huella y carbono y demás, pero es nitrógeno que nos aporta un microorganismo, ¿no? Ahí si nos subimos al tren de nitrógeno verde, de huella de carbono, lo estamos aportando con un microorganismo, no estamos tirando un químico al suelo. Muchos técnicos hoy estamos tratando de empezar a moderar un poco el uso de químicos en nuestras producciones.
y la verdad que esto nos viene como anillo al dedo para eso. Y te vuelvo a decir, la rentabilidad es notable. Entonces, se alinean los planetas con un producto de Bluen en las necesidades del productor. ¿Alguna zona en particular? Nosotros tuvimos que hacer los ensayos de registro de este producto, entonces el SENASA nos exige probarlo en distintas zonas agroecológicas, entonces tuvimos que salir a hacerlo en distintas zonas agroecológicas y cada cultivo, digamos, en su zona agroecológica correspondiera. La verdad es que fueron súper consistentes los resultados en todas las zonas. Sin duda, cada zona tiene su recomendación de uso especial, su característica, pero digamos, a los resultados del producto nosotros hemos visto que es muy consistente. Para que quede claro, en este caso, vos lo mencionaste recién, pero en este caso no solamente hablamos de productos sustentables, sino que además son productos que te van a terminar dando más rentabilidad. Es lo que te decía en un principio. En realidad no se está dando mucho en la agricultura extensiva tradicional, donde te vuelvo a decir, hasta hace poco sustentabilidad y rentabilidad estaban divorciados. Bueno, en un producto como Bluen empezás a justamente unirlos, se dan estos dos requerimientos, que es lo óptimo que suceda. Bueno, bienvenido sea. Nosotros cuando encontramos una herramienta así, sin duda la incorporamos y la recomendamos. Y es así, o sea, Bluen tiene la doble ventaja, ¿no? O sea, por un lado sustentable, por otro lado puede aumentar la rentabilidad, ¿no? O sea, desde el punto de vista ambiental, incrementa o mejora la eficiencia de uso de los recursos, los nutrientes, vamos a estar disminuyendo contaminación, ¿no? Asociada a lixiviación, desnitrificación y demás. Obviamente que siendo más eficientes podemos mejorar también la salud del sistema, llamémoslo, ¿no? Suelo principalmente, pero de todo el sistema. Y económicamente, que sobre todo en Argentina es lo que más mueve, nada, no deja de ser un negocio, ¿no? Y todo productor busca que obviamente tenga alguna mejora en la parte económica. Con Bluen se puede tener las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado ser amigable con el medio ambiente y por otro lado incrementar rendimiento y calidad, sobre todo en aquellos cultivos que pagan calidad, que está más asociado a lo que llamamos cultivos de especialidades o frutas y vegetales. ¿Sabés por qué me parece muy interesante, Mauricio, la aclaración y reforzar ese concepto de la parte económica? Porque, bueno, sabemos que en la Argentina siempre es muy complicado encarar cada campaña. Los productores, como decía recién Wenceslao, miran mucho el tema de costos. Muchos creen que hablar de sustentabilidad es un costo y no te va a terminar generando una rentabilidad extra, pero es muy interesante reforzar eso y me gustaría cruzarlo todo esto con una variable más, que es la del tema climático. Si hay algún tipo de observación o de salvedad para hacer, por ejemplo, en un año como el que tenemos ahora, que es un año que arrancó con mucha humedad, pero que va a terminar virando seguramente. Crucemos esa variable también, aparte de lo que es rentabilidad y aparte de lo que es sustentabilidad. Bueno, respecto a tema climático, ahí ya es una variable compleja, impredecible, pero bueno, asociada a eso, la realidad es que hay herramientas útiles, ¿no? Ahí entran en juego, por ejemplo, los mitigadores de estrés, donde uno podría tener distintos objetivos. Por un lado, lo que podemos hacer es preparar a la planta para sobrellevar un periodo de estrés, o por otro lado, si lo aplicamos la herramienta posterior a un estrés, lo que hacemos es ayudar a la planta a recuperarse. Eso si pensamos en condiciones adversas, pensando ya por ahí en condiciones un poco más benignas, ahí también hay un montón de bioestimulantes que tenemos dentro de la paleta que nos va a permitir tener un mayor crecimiento del cultivo, mayor crecimiento radicular y poder aprovechar más los recursos y en definitiva tener mayor rinde que los que esperamos, ¿no? Y también el hecho de ser sustentable y sin perder de vista la parte económica, ¿no? En nuestro país que bueno, es bastante impredecible todo, el hecho de ser sustentable es sumamente importante porque, o sea, uno garantiza la viabilidad a largo plazo, ¿no? En todo lo que sean operaciones agrícolas. Mira, a mí me gustaría contarte un cuento. A mí me entusiasma mucho esto y la verdad es que cómo veo yo Bluen y cómo veo la cuestión climática, vos decís. Mira, a mí me gusta muchísimo pensar que la relación entre los microorganismos y las plantas es antiquísima, ¿no? Viejísima, mucho más viejo que la aparición del hombre en la Tierra. Estos dos se conocen hace muchísimo tiempo y tienen ajustado y afinado, digamos, un montón de mecanismos. Empezamos a conocer que la planta cuando tiene algún problema, y ahí lo ato a la cuestión climática, la planta cuando tiene algún estrés, y ahí nos referimos a estrés abiótico, empieza a llamar y a pedir ayuda a microorganismos del suelo,
Eso es increíble, es realmente así. Empieza a tener necesidades de nutrientes, de agua y recluta, aprendí esa palabra ahora, recluta microorganismos que le ayudan a la planta a superar, digamos, ese estrés. Y eso, la verdad que es impresionante a lo que veníamos nosotros, y no me quejo, yo soy un ingeniero tradicional, hemos aplicado insumos toda la vida de todo tipo, pero la verdad que hoy tengamos esta herramienta en la mano donde dos amigos que se conocen desde siempre, uno le esté pidiendo nitrógeno y el otro lo aporte, me parece excepcional, ¿sí? Me parece excepcional y volvemos ahí al tema de sustentabilidad y demás. Con respecto a la cuestión climática, la verdad es que nosotros cuando aplicamos urea, que por ahí es la fuente más tradicional de nitrógeno que aplicamos en los cultivos, tenemos que pensar en que ese fertilizante se incorpore a la solución del suelo, para eso tiene que llover, tiene que haber humedad, la raíz tiene que crecer, tiene que absorberlo, esto es un proceso, ¿no? Ahí empezamos a hablar de eficiencias. Bueno, y en el caso de Bluen eso es mucho más sencillo, la verdad que lo que estamos haciendo, estamos pulverizando un microorganismo que entra al estoma de la planta y convive con la planta y hay una relación entre ellos donde aporta nitrógeno. Entonces empezamos a pensar en una campaña como esta, donde la gruesa va a ser, en teoría, en un escenario de niña, complicado de agua, entonces todas las aplicaciones tradicionales de urea empiezan a estar sujetas a que le llueva, a que se incorpore, a que no volatilice, un montón de cosas. Y bueno, y esto en realidad no es que lo reemplaza completamente, como dijimos al inicio, es un complemento, pero un complemento súper efectivo, ¿no? Súper efectivo. Y entonces, pocas veces nos sorprendemos con la aparición de un producto como este, y este es uno de los que nos ha sorprendido. Voces que siembran. Aportamos soluciones para nutrir tus cultivos. Para terminar, simplemente les voy a volver a hacer una pregunta que les hice al inicio, que me parece que con todas las cosas que hemos ido charlando en el camino, por ahí le podemos sumar y agregar algo más, que es la primera que les hice. Y voy a hacer al revés y voy a empezar por vos, Wenceslao, para que después termine Mauricio, que fue lo primero que le pregunté, ¿qué es y qué tenemos que esperar de un bioestimulante? Mira, un bioestimulante, mira, voy a tomar las palabras, es amplísimo, ¿no? Hoy veo como bioestimulante vamos a hacer un montón de cosas, pero en general el bioestimulante lo que nos va a ayudar es en parte a mitigar los estrés, que vos comentaste recién, y la verdad que se nos vienen encima, o sea, la Argentina se está tropicalizando, eso es claro, lo estamos sufriendo en carne propia, y ahí te puedo traer dengue, chicharrita. En el campo empezamos a ver un montón de cuestiones que nos empiezan, digamos, a suceder en el campo, que nos indican que se está tropicalizando, y entonces los estrés de este tipo van a ser cada vez más severos. Nosotros vamos a tener que empezar a laburar de una forma diferente. Yo soy de Rosario, corazón de la Pampa húmeda. Hace 4 campañas que no nos llueve como la gente. Estamos con estrés hídrico que nunca había pasado. La verdad que los 1200 milímetros totalmente, perfectamente distribuidos y los mejores suelos del mundo, bueno, hoy no empieza a ser tan bueno como lo teníamos, y entonces vamos a tener que empezar a lidiar con este estrés que vos mencionabas antes. Y el bioestimulante lo que va a hacer es empezar nos ayuda justamente a trabajar y a mitigar la pérdida de rendimiento que ese estrés nos afecta hoy, nos afecta siempre y nos va a afectar más en el futuro. Entonces me parece que es una herramienta fundamental. Todos vamos a tener que empezar a conocer de esto, todos vamos a tener que empezar a incorporar bioestimulantes en los manejos tradicionales que hacemos. Y yo que vengo trabajando esto hace rato, la verdad que hoy empiezo a ver que el futuro en el corto y el mediano plazo va a ser un insumo más del que vamos a tener que incorporar a los planteos generales y va a ser de uso generalizado. Para agregar ahí, Wenchi abarcó la parte de mitigadores de estrés abiótico, ¿no? Que es uno de los grandes pilares que tienen los bioestimulantes, pero bueno, también por otro lado tenemos toda la parte fisiológica, ¿no? Por ejemplo, una hormona que nos va a permitir tener mayor desarrollo del cultivo y aprovechar mejor los recursos y generar más rendimiento. Y por otro lado también tenemos la parte nutricional, que bueno, que es donde entra Bluen, que puede ser aportar un nutriente de forma directa, como es el caso de Bluen, o por ahí hacerlo más de forma indirecta, como es un solubilizador de fósforo que nos va a estar aportando el fósforo que no está disponible en el suelo. Es hacia donde va la agricultura, o sea, lo vamos a tener que adoptar, porque aparte son sumamente buenos todas las herramientas que hay disponibles hoy en el mercado. Hay muchas herramientas buenas, así que hay que probarlas, hay que desmitificar eso de que hay productos, o sea, hay muchos productos que son malos, ¿no? Pero hay que probar productos, sobre todo que estén testeados, que estén garantizados por empresas serias, probarlas,
quizá no probarla en el 100% de la superficie, ¿no? En un primer año es raro que un productor vaya a adoptar alguna de estas tecnologías en el 100% de la superficie, pero sí hay que romper esa barrera y adoptarlo, porque realmente los beneficios que se tienen son sumamente buenos. Todos en la práctica hacen eso, lo prueban en una primera parte del lote y después lo bueno es ver que en el año siguiente suma más áreas. Claro que sí. El productor argentino es difícil, ¿eh? Y el ingeniero agrónomo también. No es fácil. Yo, la verdad que te digo, soy asesor, son mis clientes los productores, entonces la verdad es que yo veo en otros países que la adopción de este tipo de tecnología es bastante más sencillo, pero bueno, sin duda es el camino. O sea, yo considero que acá lo que tiene que hacer es, y me alegro que Mauricio lo haya comentado, porque la verdad que son tecnologías que están presentadas por empresas serias, que están trabajando bien, que están testeados, que tienen todo un desarrollo. Nosotros los técnicos nos dedicamos a esto, volvemos a hacer un testeo de eso, la estamos probando, tratamos de tener una recomendación de uso del producto a eso, y cuando se lo buscamos a productores, sin duda ellos tienen que hacer su experiencia y sin duda ellos tienen que hacer su adaptación de esa tecnología a su situación particular. Pero bueno, promuevo un poco que se lancen a probar este tipo de producto, que no tengan miedo, que en ese sentido den un paso de fe y confíen realmente en las empresas, en las instituciones, idealmente, que están haciendo este desarrollo, porque la verdad es que, como comenté antes, es lo que se viene, lo vamos a necesitar y sin duda ellos van a ser más rentables, más sostenibles con este tipo de herramientas a la mano. La información se genera y viaja rápidamente. Compartid en tus redes Voces que Siembran, para que cada vez seamos más los productores sustentables. Sigamos pensando en mejorar nuestros niveles de sustentabilidad a la hora de producir. A la agricultura de precisión y la rotación de cultivos sumemos el uso de biofertilizantes, que como acabamos de conversar, muy pronto serán insumos ineludibles por aportar mayores rendimientos y sostenibilidad a largo plazo. Los esperamos en un nuevo episodio de Voces que Siembran. Esto fue Voces que Siembran, el podcast de Stoller, líder en bioestimulantes, te acerca temas de interés sobre el agro para mejorar los resultados en tus cultivos.